Buenos días. Nos encontramos pues, en el ciclo de conferencias de posgrados. Hoy nos acompaña la profesora Laura de la Rosa, que es doctora en etnología, Universidad de París 5 de la Sorbona, magíster en ciencias sociales, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. ¿Cuál es la universidad? París 5. París 5. Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia, docente en el Departamento de Antropología en la Universidad Nacional de Colombia y en la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Sus investigaciones dentro del campo de los estudios afro-latinoamericanos abordan temas como la religión, carnavales y fiestas públicas, relaciones de género, identidades rituales, relaciones raciales y las paradojas que han implicado los reconocimientos multiculturales. Pues no voy a leer el resumen, ya lo ven, pues, Laura, tenemos acá la... Bueno, gracias Laura. Gracias Catalina por la invitación y a ustedes pues por venir. Esta investigación, esto con lo que voy a presentar hoy, es un como resultado o una parte de los resultados de otra investigación más grande que hacemos con dos compañeras, Andrea Leiva y Catalina Zapata. Y nosotras queremos hacer un libro que se llame Balanzas, Trayectorias y Perspectivas en los Estudios Afrocolombianos, porque, digamos, Andrea y yo hicimos el doctorado en Francia, volvimos y a la hora de empezar a dar las clases nos dimos cuenta que nos hacía falta un texto que recogiera como los debates, las figuras, los principales aportes. Entonces uno puede hacer como un seguimiento a muchas de las cosas que se han producido a través de muchas publicaciones, muchos libros, algunos artículos en los cuales los autores hacen como debates, pero no teníamos como un solo libro o un solo artículo que recogiera todo esto, todo lo que han sido los estudios afrocolombianos. Hay balances que ahora se los voy a mostrar, pero no hay como una publicación que permita recoger estos grandes puntos. Entonces nosotras dijimos como hagamos el libro que nosotros quisiéramos usar en nuestras clases. Esa fue como la iniciativa de hacer ese libro. Con Catalina Zapata, que es historiadora. Entonces, entre las tres, lo que decidimos fue hacer como una serie de entrevistas a quienes han participado, los autores que han participado dentro de este campo, los autores que siguen vivos, digamos. ¿Sí? Entonces, a partir de eso hicimos, o sea, esta parte, lo que les voy a presentar hoy, es una parte de eso. Entonces, lo primero que quiero como mostrarles es el balance en general, qué es lo que ha pasado en los estudios afrocolombianos. Entonces, empiezan, digamos, o lo que se podría llamar aportes en la Academia de los Estudios Afrocolombianos, con autores como Candelario Beso desde la literatura, como Jorge Artel, y ya después en antropología específicamente van a haber etnografías y discusiones teóricas y antropológicas con el padre Rafael Arboleda, que fue un sacerdote de la Javeriana, un sacerdote jesuita, que tiene un gran fondo y un gran archivo que en la Javeriana está organizado y se puede consultar, pero también Rogerio Velázquez, Aquiles Escalante y toda la familia Zapato Olivecha. Entonces eso es muy importante porque a veces se asume como que los estudios afrocolombianos o los estudios sobre la gente negra en Colombia empiezan con Nina de Friedman, pero no hay que olvidar como todos los estudios anteriores que se habían hecho y que se habían hecho desde la gente negra, o sea que mucha de la gente negra ya había iniciado como esta beta. Después, Nina de Friedman, quien es la que está en la foto, nos empieza a entrar en el campo de los estudios afrocolombianos, o bueno, de la gente negra en ese momento, y empieza a darse cuenta que tanto en la academia, como en la política, como en los debates, hay un énfasis de la antropología en lo indígena, ¿sí? Y en los reconocimientos también, o en las discusiones que se empiezan a dar sobre los reconocimientos. Entonces ella va a publicar un artículo que es como el artículo que abre uno de los primeros debates, que se llama Invisibilidad y Estereotipia, en 1985, donde ella dice eso, o sea, la gente negra en Colombia ha existido, está presente, pero ha sido invisible a los ojos del Estado. ¿Sí? Y cuando en algún momento es visible, es a través de la estereotipación, o sea, a través de la estereotipia. Esto que es que o el cuerpo, el baile, la sensualidad, o como decía ella en los medios, no sé, aparece siempre a través de rasgos o características que van marcando esa relación con el cuerpo. Entonces el conocimiento, dice ella, el reconocimiento a la capacidad cognitiva, a los desarrollos teóricos no está presente.
Entonces, por eso ese artículo va a marcar como los primeros debates. Y a partir de ahí siguen habiendo otras investigaciones. Investigaciones que se van a dividir en dos grandes ejes, que son como las dos tendencias teóricas más grandes que se han encontrado en los estudios afrocolombianos, que es afrogénesis, la primera, que ellos mismos se han denominado así, que son Nina, justamente, Nina de Friedman, Jaime Arocha y Adriana Maya. Surge más o menos en los 80, vean como la continuidad del trabajo de Nina, y qué están haciendo ellos, o qué es lo que buscan. Entonces ellos ahí quieren como mostrar que la gente negra en Colombia tiene una historia, que vienen de África, que la historia de esas personas no comenzó con la trata transatlántica, que descienden de unos imperios muy poderosos, de unos imperios que tuvieron pues, Estado, que tienen muchos conocimientos económicos, por ejemplo, en la minería, en la ganadería, ¿sí? En la construcción, en el manejo del oro. Entonces, que el énfasis de ellos es demostrar cómo en Colombia hay memorias de África, digamos. Por eso ellos van a desarrollar el concepto de huellas de africanía. Y Adriana Maya, que es historiadora, ella tiene esa como formación africanista, ¿sí? Ella estudia en Francia, y es entender muy bien, como la obsesión de ella, qué pasaba en África entre la gente que después va a venir a América. Y va a hacer unas investigaciones muy importantes de los juicios de la Inquisición en Cartagena. Entonces ella estudia qué de las personas que son como acusadas de brujería o de hechicería en la Inquisición tienen prácticas que podríamos asociar con prácticas africanas. Entonces ella va a hacer como todo el sustento teórico de esa conexión África-América en la historia, y Nina de Friedman y Jaime Arocha van a hacer la parte como con la etnografía. Entonces empezar a buscar esas conexiones África-América para un poco establecer la historicidad de la gente y mostrar que los saberes están todavía presentes. Por lo que en Colombia no tenemos como en Cuba o en Haití o en Brasil todo un conjunto religioso que esté presente, como el candomblé, la santería, el vudú. La otra línea, que no es que ellos se denominen neurogénesis, sino que es Arocha el que les denomina así, dicen que el trauma de la trata fue tan grande que la gente no quiere recordar África y no tienen como unas nociones que hayan podido persistir después de la trata. Entonces que muchas de las instituciones, ritos y demás que ven, digamos los de la primera, Arocha y Nina, que se asociarían con África, ellos dicen no, o fueron nuevas formas de adaptación al contexto colombiano, al contexto americano, o fueron formas institucionales que se generaron en diálogo con los indígenas o con el nuevo contexto. Entonces, por eso, Arocha les dice que ellos creen que toda la inventiva de la gente negra en Colombia ha sido atravesada más por la situación de opresión frente a los españoles y de diálogo con los indígenas, que daría lugar a estas nuevas instituciones. Entonces, esas dos vertientes van a marcar como el campo de los estudios afrocolombianos, sobre todo como hasta los 2000, ahora menos, pero van a ser esas discusiones que yo les decía al principio, como que la gente empieza o sea, se responden en artículos, se pelean en eventos, discuten, es sobre todo esa disputa entre esos dos ejes y las escuelas que van a ir formando. Después viene todo el proceso, que les voy a hablar ahorita más, de la Constitución del 91 y de cómo se logra la Ley 70 del 93. La Constitución del 91, como ustedes saben, pues establece que Colombia es una nación multicultural, pluriétnica, y se reconocen los derechos, pero frente a las poblaciones negras solo queda un artículo transitorio, que es el artículo 55, que va a marcar como ese paso, que dice que dentro de 2 años se tiene que establecer una ley de reconocimiento para las poblaciones negras. ¿Sí? No queda incluida dentro de la Constitución, sino que va a ser una ley posterior. Diferente a los indígenas, que sí queda ya, digamos, el reconocimiento de los resguardos y de la autonomía política reconocido en la Constitución. Entonces, ahí va a haber un momento muy importante que dentro de los estudios afrocolombianos, que es estas dos vertientes, cómo se vinculan con el movimiento político. Entonces, ahorita vamos a ver eso, la intersección entre movimiento político y academia. Y al final ahora lo que más se está trabajando
bueno, hay muchas como vertientes, como les decía ahorita, como que ya se superó la dualidad de esta primera parte, pero mucho de lo que se está trabajando ahora tiene que ver con los procesos de patrimonialización. Entonces, la patrimonialización de Palenque como espacio cultural en el patrimonio inmaterial, pero también el Carnaval de Barranquilla, las fiestas, San Pacho. Entonces, mucho de lo que se está estudiando recientemente es las consecuencias de la patrimonialización, pero también la academia ha participado mucho en cómo se han dado esos procesos de patrimonialización. O sea, también vuelven a como coincidir, o hay una intersección entre los estudios de la academia y los intereses de las comunidades. Entonces, como les decía, hay unos estados del arte que se pueden consultar, que son estos, que no recogen tanto las discusiones, pero sí está escrito todo lo que, o sea, está recogido todo lo que se ha escrito y donde se pueden ver todos estos procesos. Y a partir de eso les queríamos presentar un balance, dentro de los balances, de qué han sido los estudios afrocolombianos. Entonces aquí, como pueden ver, se pueden dar cuenta que ha habido un énfasis en el Pacífico. ¿Sí? Entonces, los estudios afrocolombianos en general se han centrado en el Pacífico. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos, se basa en el balance de Eduardo Restrepo y Axel Rojas, que hasta el 2008 en ese momento había 734 trabajos entre el Chocó, el Valle del Cauca y Nariño. Mientras que en las otras regiones, pues 38, en el Caribe continental donde hay más, después del Chocó es 255, y esto nos habla de cómo se ha concebido a la gente negra desde la academia, que tiene que ver mucho con lo que hemos venido hablando. Ya lo vamos a desarrollar más. Y los temas también como que se centran en unos tópicos específicos. Entonces, el que más tiene es la historia y poblamiento, justo porque va ligado mucho con esa primera corriente, la afrogénesis, y después lugar, espacio y territorio, modelos de producción, estudios sociales y etnográficos, mientras que para los trabajos que trabajan Colombia en global, los que más están son historia, esclavitud y manumisión. Entonces, ¿qué podemos sacar de estos estudios? Entonces, ha habido un pacificocentrismo, como les he dicho, la mayor parte de los estudios sobre población negra en Colombia se han hecho en el Pacífico, siendo que ahora pues hay mucha población negra en el Caribe, pero también ahora estamos trabajando, justo con Andrea también estamos trabajando en población negra en el Casanare, por ejemplo. En la Javeriana están trabajando sobre población negra en el Amazonas. Entonces también parte de cómo se construyó la idea de nación ha llevado un poco a estas tendencias que están muy marcadas y muy centradas en el Pacífico. Y lo siguiente, que va relacionado con que sea el Pacífico, es un énfasis rural. Entonces no solo se han concentrado en el Pacífico, sino en lo rural del Pacífico. Ahora bien, todos los censos y las estadísticas que se encuentran nos muestran que la mayor parte de la población afrodescendiente en Colombia vive en las ciudades. ¿Sí? Sin embargo, tanto la academia como los reconocimientos del Estado han estado centrados en el Pacífico y en lo rural. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir como dentro de todo este balance? Son como las preguntas que nosotros nos hacemos, porque se llevó como que al lugar de lo afrodescendiente en Colombia fuera el Pacífico y no tomar tan en cuenta las ciudades, que es un dato muy curioso si lo contrastamos con que los primeros movimientos que hubo en Colombia que reivindicaban lo negro, son de ciudades, son urbanos. Hubo movimientos en Pereira y hubo movimientos en Bogotá que tenían una inspiración en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Entonces, digamos, tenían una reivindicación, o sea, un estilo más de denuncia racial, ¿sí? De denuncia de las opresiones, denuncia de las injusticias raciales, y después va a haber un poco un giro hacia lo étnico. Entonces, en el modelo que se desarrolló tanto desde la antropología como desde el estado de lo étnico, va a estar muy marcado la idea de que hay una tierra que se asocia con un grupo, con una comunidad. Entonces, donde se veía en Colombia eso, era en el Pacífico. Entonces, mucho de este contexto, de los reconocimientos étnicos, de las reivindicaciones de los pueblos, va a ir marcando a los estudios afrocolombianos, pero también
lo que se va produciendo en los estudios afrocolombianos va a ir marcando la manera como la Constitución se va a dar, la Ley 70 sobre todo. Entonces hay una retroalimentación constante entre qué va configurando qué. Y entonces lo que les decía al final, queda como establecido, o como que el modelo de etnicidad negra va a ser que habitan los ríos que están en el Pacífico y mucho de la relación con el territorio para explicar esa etnicidad específica y todo lo de la historia colonial. Y ya para terminar con los balances, entonces lo otro que hay que señalar acá, o que nosotros nos hemos dado cuenta, es que la antropología ha jugado como un rol central en los estudios afrocolombianos, aunque hay muchos trabajos de historiadores, hay algunos trabajos de economistas. Recientemente pues Fernando Urrea ha hecho mucho desde la sociología. Mucho o gran parte de lo que se ha hecho es desde la antropología. Sin embargo, y esto hay que dejarlo claro, como que tampoco es que dentro de la antropología sea una parte muy importante. Y eso pues nosotras lo vemos en los currículos. Entonces, las materias de estudios afrocolombianos siguen siendo electivas, no son obligatorias para los estudiantes en antropología. Digamos, aquí en la Nacional pues yo tengo medio puesto que sería de estudios afrocolombianos, pero no hay en otras universidades como puestos para trabajar el tema exclusivamente, sino que hay gente que entra para otras asignaturas o digamos puestos que termina trabajando el tema. Pero no es prioritario ni ha tenido mucha importancia ni dentro de los currículos, las materias que ustedes ven, pero tampoco, digamos, en los puestos que se les dan a los profesores. Y lo otro que quisiéramos señalar es que mucho de esta parte reciente, que se ha centrado mucho en la representación o en la patrimonialización, han dejado un poco de lado las etnografías profundas, sistemáticas, hace falta más trabajo de campo contemporáneo, digamos. Mucho se está haciendo sobre la representación en los medios, sobre las prácticas de racismo, las cosas en las leyes, pero pese a que dentro de los estudios afrocolombianos la antropología pesa mucho, la etnografía, que es como la metodología de la antropología, no está tan presente en este momento. O sea, después de haber tenido como grandes etnografías, con muchos datos, mucha información muy ricas y muy analíticas, ahora son periodos de trabajo de campo cortos y no se están haciendo demasiado. Entonces ahora sí, como después de este balance general y global, vamos a entrar a hablar del título de la conferencia, que eran los desafíos. Entonces, estas son las personas que hemos entrevistado, que han contribuido en la consolidación del campo, pero como yo les he dicho, no es un campo que esté todavía consolidado, que presenta muchos desafíos. Entonces, el profesor Jaime Arocha, que trabaja en nuestra universidad, Eduardo Restrepo, que trabaja en la Javeriana, que sería como de esa vertiente Eurogénesis, Mara Viveros, que también trabaja acá, Carlos Agudelo, y sobre estos cuatro, sobre las entrevistas que yo les voy a hablar más, porque son los que más se centran en la antropología. Aunque solo Eduardo es antropólogo de formación de pregrado, pero digamos todos hicieron sus aportes en la antropología. Mara es economista y Carlos es biólogo de formación. El profesor Alfredo Banín, que es literato, profesor Arturo Grueso, que ellos digamos harían parte como de las personalidades que están entre el movimiento de la literatura y la academia. Peter Wey y Amarilo Sonchi, Odile Hoffman y Ulrich Oslinder, que son extranjeros que han trabajado en el tema, pero que, o sea, de ellos no vamos a hablar hoy, pero que influyeron mucho también en esa consolidación del espacio. Y Rafael Díaz y Axel Rojas. Rafael trabaja en la Javeriana y Axel trabaja en la Universidad del Cauca. Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Y aquí voy a leer porque son muchas citas de las entrevistas. Entonces, los desafíos que hemos como percibido, ¿cuáles han sido como los retos que ha tenido esta consolidación del campo de los estudios afrocolombianos? Entonces, hay unos que yo llamamos desafíos políticos en la consolidación de este campo académico, porque no son los desafíos, digamos, desde la teoría o desde la metodología o las técnicas, sino los desafíos en el quehacer, desafíos políticos. Entonces, el primero es haber hecho o hacer
investigación crítica en una democracia restrictiva. Ya les voy a hablar de eso. Lo otro es lo que les decía ahorita, hablar de población negra en una academia que está centrada en los indígenas. El tercero, cómo ha sido esa relación que también les mencionaba un poco ahorita entre movimientos y comunidades. Y el cuarto, que es con lo que quiero terminar y que me parece muy importante para este momento, no solo de los estudios afrocolombianos, sino de la antropología en particular, cómo negociamos el lugar de enunciación. Entonces, digamos que tanto Andrea y yo, que somos jóvenes, que estamos como entrando en toda la vida universitaria desde el rol de profesoras, muchas veces nos cuestionan por hablar de la gente negra sin ser negras, digamos. Entonces, ese es el punto con el que quiero como cerrar. ¿Cuál sería el rol de la antropología ahí y cómo se negocia el lugar de la enunciación o qué es lo que hay que decir al respecto? Pues ahora sí. En el primero, entonces, entre estos autores que hemos entrevistado, hemos encontrado 2 puntos en común. El primero es un interés por develar el funcionamiento de las formas de dominación y 2, que todos de estos 4 que yo les voy a hablar sobre todo, han militado o participado en algún movimiento de izquierda. Estos 2 factores hacen que tanto los proyectos de investigación como sus resultados hayan tenido un interés por la denuncia. Pero además ha existido una intención constante de transformar esas realidades, transformarlas entendiéndolas, evidenciándolas y discutiéndolas. Entonces, en el primer punto, que es el interés por develar el funcionamiento de formas de dominación, encontramos que todos llegan al campo de los estudios afrocolombianos o se empiezan a interesar porque ven que hay como unas desigualdades para la gente negra. Entonces, para Arocha, siempre ha existido el interés de mostrar que las personas afrocolombianas descienden de grandes imperios, que la historia no comenzó con la trata esclavista, pero que si la gente no conoce esa historia, es justo por el racismo. Por su parte, Restrepo explica, y ahí voy a hacer muchas citas, entonces les lo hago así. Yo llego a la antropología porque quería hacer la revolución. Mi relación con la antropología es una relación que no es académica, sino que es política. El lugar de la antropología para mí empieza a tener sentido precisamente porque la antropología me permitía entender de otra manera cómo se constituía el mundo social. Mientras que Mara Viveros dice que trabaja con hombres, que ella tenía que explicar por qué trabajaba con hombres y no con mujeres. Entonces dice, si quiero colaborar en la transformación de las relaciones de género, también hay que trabajar desde los hombres. Entonces, uno de los puntos en comunes es que sí hay una preocupación como por cambiar y entender las formas de dominación en muchos ámbitos. Y el segundo punto es que todos habían participado o han participado en algún movimiento de izquierda. Por ejemplo, Arocha estuvo en la formación del partido político Firmes cuando él vivía en Cali, que se consideraba de izquierda, pero no una izquierda tan dogmática, aunque fueron acusados de comunistas, y ellos querían hacer como algo diferente a los comunistas. Restrepo dice que militaba en organizaciones de extrema izquierda antes de ingresar a la Universidad de Antioquia, a estudiar antropología. Viveros hizo parte de los movimientos de mujeres, y Carlos Agudelo hizo parte de la Unión Patriótica y tuvo que exiliarse en Francia. Entonces, digamos que en esos inicios hay como esos puntos en comunes, esa preocupación y, digamos, una formación en la izquierda. Estos intereses se pueden concretar en reflexiones sobre la invisibilidad, explicaciones acerca de las prácticas normalizadas que son racistas, ilustraciones de intereses de las multinacionales en los territorios colectivos o estudios de cómo los grupos armados se ensañaron con las poblaciones afrodescendientes. Pero en un país como Colombia, donde los intereses del Estado y además la investigación se hace como con dineros de instituciones públicas como universidades o el ICANN, entonces, donde estos intereses del Estado coinciden con los de los terratenientes, los potentados económicos o los grupos armados, ¿cómo pueden publicarse o hacerse este grupo de estos temas de interés en un momento en que digamos, la democracia es restringida, que es lo que plantean Arocha y Niven? Entonces, muchos son los desafíos. Muchas veces hay que al hacer estas investigaciones o al publicar los trabajos que denuncian esas uniones, podemos pensar en los últimos que han mostrado cómo en territorios donde han llegado las multinacionales, han estado en territorios reconocidos como de los afrodescendientes, han estado antecedidos por matanzas de los paramilitares.
Entonces, es hacer investigación un poco denunciando, no solo es como explicaciones. Entonces, han estado expuestos a pérdidas de trabajo, a amenazas, a persecuciones. Y aquí cito el artículo de Nina de Friedman que habla de antropología en Colombia después de la conmoción. Un problema surgió con la instauración del Estatuto de Seguridad en el 78, que era el gobierno de Turbay, que en Colombia le dio cuerpo a la teoría de la seguridad continental. Clasificando ambiguamente las ofensas contra la seguridad nacional, se inició una escalada represiva. El Estatuto igualó las manifestaciones de oposición política y de reclamo social con crímenes comunes. La disensión fue equiparada a la sedición dentro de un gobierno de democracia restringida. Y de ahí surge el título de esta parte. La práctica de trabajo en terreno se vio afectada. Los antropólogos fueron sinónimo de subversión y los movimientos indios y sus organizaciones políticas diezmados. Indios y científicos sociales sufrieron cárcel y tortura. El costo y el riesgo del ejercicio profesional en este periodo llegó a ser insoportable para muchos, pese a la creatividad de las resistencias de unos cuantos que elaboraron alternativas como la inserción laboral en los aparatos gubernamentales, la investigación independiente y en algunos casos el autoexilio traducido en posgrados o trabajo fuera de Colombia. La opción de las instituciones estatales que construían las mayores fuentes de empleo, particularmente para antropólogos especializados en indios, arqueológicos y contemporáneos. Fue la subordinación manifiesta en mutismo sobre opiniones políticas y en un retorno al academicismo. Entonces justo ahí como que vemos esos desafíos de trabajar y de hacer, de publicar y hacer investigaciones en un momento como en el del Estatuto de Seguridad. Estaba también doctrinas de seguridad nacional, había que combatir al enemigo interno, entonces hubo muchos abusos de los militares entre el 78 y el 82. Al respecto a Arocha, que en ese momento estaba en Cali, recuerda algunas de las persecuciones de las que fue sujeto por haber participado en un evento de acción participativa que había organizado Falsborda. Falsborda hace un gran evento donde participan muchos académicos y comunidades sobre acción participativa y todos los que van al evento empiezan a ser perseguidos. Entonces, está hablando del robo de armas del Cantón Norte por el M-19 en el 78 y dice, en respuesta a eso viene todo este sistema de represión tan espantoso. Ahí es cuando nosotros en Cali pasamos unos momentos muy difíciles, porque empiezan a arrestar a todas las personas que habían estado en el Congreso de Investigación y Acción Participativa de Falsborda. A mí no me arrestaron, pero la cuadra mía estuvo vigilada por tanquetas del ejército durante un mes y un jeep que se paraba frente a mi casa, sin que yo pudiera hacer nada porque no se podía hacer nada, solo esperar a que se lo llevaran a uno, más o menos. Entonces, de ese periodo nace toda esa reflexión sobre el ejercicio de la antropología dentro de una democracia restrictiva. En ese periodo, un miembro del Partido Conservador, que fue Alfredo Vázquez Carrizosa, un godo que hace una reflexión sobre lo que le estaba pasando a la democracia en ese momento. Él saca un manifiesto oponiéndose al Estatuto de Seguridad, y eso lo firmamos un mundo de gente. En el sitio donde yo trabajaba, que era una fundación, yo empiezo a poner en la entrada un termómetro a las violaciones de derechos humanos. Todo el que entraba veía eso y al director de esa fundación no le gustó. Me hizo echar a mí. Y después complementa. Ejercer antropología en Colombia ha sido muy difícil. Nos tocó entrevistar a las personas que habían sufrido toda la represión conservadora del periodo de Laureano Gómez, los Pineda, por ejemplo, Roberto Pineda de Doña Virginia, Juan Freire, Milcea Chávez, a Segundo Bernal, toda esa gente. O sea que esto no es solo del momento del 78 al 82 con el Estatuto de Seguridad, sino que había sido como una constante en la práctica antropológica desde sus inicios, por ejemplo, ahí cita desde los 50, ¿no? Sin embargo, y Nina de Friedman después rescata eso, frente a todo este contexto, en el 1981, universitarios, antropólogos y otros profesionales lograron que no se aprobara el Estatuto Indígena. Entonces quiero mostrar que aunque siempre ha sido como muy... el contexto político del país ha pesado mucho sobre los antropólogos y su ejercicio de investigación, también la antropología ha tenido como unos logros como ese, pues con los movimientos, porque ese estatuto indígena iba un poco a pasar las tierras, se llamaba estatuto indígena, pero lo que hacía era pasar las tierras que estaban reclamando los indígenas a los terratenientes en el 81, o sea, con todo el Estatuto de Seguridad encima. Pero ahí incluso hubo una organización en un momento tan difícil que logró frenar este Estatuto indígena. Después, en los 90, llega la Guerra al Pacífico, que digamos el Pacífico un poco por esa invisibilidad que había tenido frente al Estado, ellos decían, no se plantea, estaba un poco olvidado,
y al estar olvidado del Estado va a estar también como abandonado y no había llegado la guerra, pero en los 90 llega la guerra del Pacífico y empezaron una serie de ataques pues, a la población, en todas pues, las expresiones que han tenido en Colombia. Y Agudelo, que es otro de los investigadores que les mostré, en un momento estaba pensando en volver de su exilio al Pacífico, porque el Pacífico se suponía que era el espacio aislado de la guerra. Pero justo la situación no lo va a dejar volver. Entonces él dice, yo había dicho, si yo puedo volver a Colombia, yo había dicho, sí, yo puedo volver a Colombia, porque yo había salido del país como refugiado, pero ya pasados los años pude adquirir la nacionalidad francesa y ya podía regresar. Pero yo también sabía que en un país de la conflictividad como la que había en Colombia, yo tenía un pasado y tampoco podía llegar a hacer trabajo de campo en cualquier región, porque podía ser problemático para mí cosas así. Y finalmente yo dije, es el Pacífico donde yo puedo hacer trabajo. O sea, todo caía como anillo al dedo porque yo siempre decía, cuando yo vuelva a Colombia, ¿a dónde podré ir en el campo a hacer una entrevista o asistir a una reunión campesina? Y además el temor de mi familia, de mis amigos que decían, no vaya a volver. Cuando resultó lo del Pacífico, un proyecto de investigación, dije, allá sí puedo volver, porque por un lado, yo como activista nunca he estado trabajando en esa región. Y lo otro es que era más bien una región pacífica, pero el panorama fue cambiando. Fue cambiando porque hay una cantidad de cosas ahí que se fueron dando. Por un lado, una zona que era más bien de tránsito para las guerrillas de paz era el Urabá chocuano. Entonces las guerrillas transitaban por ahí y circulaban de alguna manera. Después, cuando va viniendo el fenómeno del paramilitarismo, son los paramilitares quienes también empiezan a circular por allí, pero se van a dar cambios en el contexto del fenómeno de la guerra y también del fenómeno del narcotráfico, en términos de que sí hubo una política de represión hacia los cultivos en otras áreas del país. Resultó que la región del Pacífico se convirtió en un espacio que los narcotraficantes y los paramilitares empezaron a ver también como potencialmente utilizable para estos aspectos. Y además, si antes ya de vez en cuando parecía que por Buenaventura o por Tumaco podían salir también cargamentos de droga, era una cuestión más bien marginal que se fue incrementando. Yo lo viví en Guapi, él llega a Guapi como en los 90, donde Guapi efectivamente era una de las regiones de todo el Pacífico más tranquilas, de las más frescas, con menos niveles de violencia social regular que si había más en Buenaventura, en Tumaco o en el Chocó. Entonces hay también como una arremetida de la violencia del país que va a llegar al Pacífico. Entonces, digamos, frente al olvido estatal, la presencia estatal ha sido violenta y la presencia estatal ha llegado además con todos los actores y con el narcotráfico. ¿Qué es lo impresionante de esta situación? Y aquí quiero hacer como un pequeño paréntesis, es cómo estas situaciones de ejercer la antropología en estos contextos pues están siendo muy cercanas y nos están tocando hoy todavía. Hacer antropología crítica y comprometida sigue siendo una situación de riesgo. Y aquí quiero mencionar que justo hace apenas 13 días, el 11 de mayo, fue asesinado Luis Manuel Salamancas, antropólogo de esta universidad, director del Parque Arqueológico de San Agustín, que había creado la cátedra agustiniana. Entonces, este ejercicio de hacer antropología en una democracia restringida no ha sido particular en los estudios afrocolombianos, sino que en general hacer antropología en Colombia ha estado marcado por eso. Por eso ahora hay como otras vertientes de la antropología y se están haciendo otras cosas, pero como que ha estado ahí presente. Y el otro desafío de esto es que justo pues para el Estado colombiano la financiación de las investigaciones nunca ha sido una prioridad. Entonces, muchas de estas primeras investigaciones que se hacen no están no están financiadas por las universidades colombianas o por el Estado colombiano, sino que van a estar financiadas por el IRD, que es el Instituto de la Investigación para el Desarrollo francés. Entonces, ahí coinciden muchos de estos estudiosos o por otras formas de cooperación internacional, pero digamos que lograr la financiación para estudios afrocolombianos también ha sido un reto dentro de este proceso. Que nos lleva al segundo, que va muy relacionado con el segundo desafío que les quiero señalar, que es hablar de población negra en una academia centrada en los indígenas. Entonces, dentro de este campo de los estudios afrocolombianos, si ya es difícil como hacer el trabajo de campo, hacer las publicaciones y las posiciones políticas que denuncian el racismo o denuncian esas uniones en los territorios entre terratenientes, Estado, paramilitares, es difícil por hacer antropología. Dentro del ejercicio de la antropología también va a ser difícil para todos estos personajes que les estoy mencionando
hablar o abrir campo de hablar de las personas negras en la antropología, que en una academia que estaba centrada en lo indígena. Y lo mismo va a pasar con en la parte de las leyes. Entonces ya hacer antropología crítica era un desafío, pero otros de los desafíos que ellos reconocen es eso, el peso que hay en la disciplina hacia lo indígena, y que había sobre todo desde hace unos años. Ya lo habíamos dicho, para los currículos, las materias no están presentes, pero en las revistas, en los eventos, en las discusiones, introducir el tema, siempre ellos lo señalan como un problema. Muchos antropólogos y antropólogas han argumentado que los estudios de negros o de gente afrodescendiente no encajaban en la disciplina. Lo mismo pasa con la financiación de las investigaciones o en las grandes discusiones. De hecho, Arocha comenta que uno de los momentos en que lleva Nina de Friedman, estudiaba indígenas, a hacer el tránsito hacia el campo de los estudios afrocolombianos, es que ella va a una reunión que la invitan de etnodesarrollo, y dentro del etnodesarrollo, lo que se está planteando del etnodesarrollo, no están incluyendo a la gente negra. Entonces ella dice, ¿pero por qué? O sea, ¿cuáles son las causas de que esto pase? No estaban incluidos, y habla sobre él. Lo que le pasó a Nina con el no desarrollo, a mí me pasó entonces, a mí me pasó también. Es la obsesión, porque no figuran los negros, porque es esta invisibilidad tan absolutamente marcada. Entonces, usando la cartografía que yo heredo, se plantean los problemas de desposesión territorial de las comunidades étnicas en Colombia. Y empiezo a señalar ahí la asimetría entre indígenas y afro. Los indios sí son étnicos, los afros no son étnicos. Y esto va a ser una constante en todas estas historias. Como que la etnicidad sí se le va a reconocer a los indígenas, pero no a las poblaciones afrodescendientes. No solo en la academia, sino que, por ejemplo, Arocha fue negociador, parte del equipo de negociador con el M19, y dentro de esto, que era un escenario político, también va a sentir lo mismo. Yo empiezo a trabajar con el M19, y para el M19 los negros no existían. Eso está escrito en el artículo La inclusión, una meta inalcanzable. Porque entonces era el modelo del sancocho. Colombia es el sancocho. Usted tiene todo mezclado o el salpicón. Lo que usted quiera o lo mezcla desde la tinta azul a la tinta verde. Entonces tiene usted una tinta aguamarina. Y ese es el modelo. En ese sistema de mestizaje todo se resolvió y listo. Eso de indios y negros, ¿para qué? Si lo que tenemos es que aspirar a que todos nos mesticemos y todos nos salvemos. Entonces esta experiencia con el M19 es brutal. De ahí sale el artículo que resume la participación de él en el M19, en la negociación, que se llama Una nación para los excluidores, que es sobre esas mesas de concentración y análisis, y que provoca una reacción muy espantosa de los antropólogos colombianos, que me decían, usted es un profanador de la sacralidad indígena, usted es una porquería. Y entonces ellos piden una reunión con Martín Hibrendan en El Espectador para decir que la gente negra no tenía derecho y que eso de las etnias no tenía cabida en la encrucijada nacional. Eso es durísimo, es decir, los antropólogos negando prácticamente la humanidad de la gente negra. Por eso mi desacuerdo con Eduardo Restrepo, porque en el fondo caen lo mismo. Los negros no son capaces de inventiva, dependen de los misioneros y de los indios, que es la crítica que Arocha le hace a Restrepo, que veíamos al principio. Por su parte, Restrepo mismo dice que encontró ese énfasis en lo indígena desde que era estudiante de antropología en la Universidad de Antioquia. Entonces dice, yo me acuerdo que estaba en fundamentos de antropología. El profesor era Edgar Bolívar. Yo me acuerdo que el trabajo de esa clase era que la gente tenía que escoger un grupo indígena para ir a leer monografías y hacer un trabajo final de ese grupo indígena. Yo le dije, yo quiero trabajar con negros, y el profesor me dijo, sobre eso no hay bibliografía. Entonces yo me fui a la biblioteca y armé como 2 paginitas de bibliografía y le dije, mire que sí hay. La posibilidad de trabajar con gente negra era muy marginal, mientras a mí me parecía que la gente negra podía ser pensada desde la antropología en términos de que encarnaban todas las opresiones. Recordemos que Restrepo había militado en organizaciones de extrema izquierda. También después, o sea, eso le pasa a estudiante, pero después en el ICANN también le va a pasar lo mismo. Los antropólogos aquí hasta la mitad de los 90 eran ideología pura. Por ejemplo, Vasco, en esa discusión con esa concepción súper idealizada de cultura, con una concepción súper limitada de la política. Política era solo un comité de aplausos o ayudar a la gente a hacer cosas. Era muy limitada, era un asunto de misioneros donde no cabían lo negro. Agudelo, el otro investigador, señala la importancia que era dar a los movimientos indígenas para los análisis que hacían investigadores franceses sobre la multiculturalidad en América Latina. Entonces, no solo
en la carrera, no solo en los trabajos, sino también en esos análisis en los que participan, sobre todo los franceses. Querían analizar la multiculturalidad en América Latina, pero solo desde lo indígena. Entonces dice Carlos. Estaba la articulación de trabajos que se hicieron sobre el movimiento indígena en América Latina por Christian Gros y por Yvonne Le Bon, que también se articulaba un poco con ese debate sobre la multiculturalidad, aportando experiencia latinoamericana, pero donde lo indígena era lo que parecía como dinámico, es decir, realmente la cuestión negra, la cuestión afro como aspecto de esta problemática de lo multicultural era más bien marginal. Era la cuestión indígena para el caso latinoamericano lo más fuerte. A pesar de que en el 88 el cambio constitucional de Brasil ya le daba un espacio importante a la cuestión del racismo referida a lo negro y también una dinámica después del inicio de la democratización en Brasil, también de visibilización del movimiento negro brasilero. O sea, ya los movimientos habían avanzado un poco, pero desde estos análisis seguía siendo lo indígena el referente más importante cuando uno hablaba de cómo llega el multiculturalismo a América Latina, pues era la cuestión indígena, el modelo indígena, etc. En el caso colombiano esto no iba a ser la excepción, porque el movimiento indígena colombiano también juega un papel muy importante en toda esa transición en la Asamblea Nacional del 90, después la Constitución del 91, pero empieza a aparecer lo negro y lo afro por los lados, es decir, empiezan a haber foros en el Valle del Cauca. La dinámica que se empieza a generar en el Chocó con diferentes movimientos que empiezan a tener un papel importante y el rol que ahí se juega. Que ahí juega la academia, por ejemplo, Jaime Arocho y Nina de Friedman con la revista América Negra, que también empieza a visibilizar, a darle vida a esto. Entonces, digamos que van en todos los ámbitos encontrando esta como disputa con lo indígena. Pero además Mara Viveros nos cuenta que no solo era la disputa frente a lo afro con lo indígena, sino que abrir las discusiones de género dentro de esta misma antropología era difícil. Ella recuerda, incluso en la misma universidad, me tocó un lugar muy marginal en el campo del género, en el campo de raza y en el campo de la antropología. Lo que yo hacía tampoco era antropología, no era percibido como antropología. Se hacía el chiste de que yo era la experta en hombres, con la doble connotación. No experta en estudios sobre hombres y masculinidad, sino experta en hombres. Entonces también era pesado. Eso le pasaba en el departamento de antropología y en la escuela de género le pasa lo opuesto frente a lo afro. Era un poco decirle a las compañeras de la escuela de género, es impresionante la condescendencia con la que se trata a las mujeres indígenas o a las mujeres afro, la forma en que se invita a las mujeres afro únicamente para hablar de algún temita, como que no pudiéramos teorizar. Entonces, desde ambas partes, tanto desde la escuela como desde el departamento, lo que ella hacía era visto como que no tenía cabida ahí, que era trabajar sobre masculinidades negras. Y así pasamos al tercer desafío, que ha sido esa acción de la academia, esas relaciones e intersecciones de las que les hablaba al principio, entre la academia y los movimientos. Entonces la academia ha apoyado los movimientos o los movimientos aportan a la academia, o como quiero como que hablar de esa intersección que se da en varios niveles, porque una cosa es lo que va pasando en Bogotá con la Constitución y con la Ley 70, y otra lo que pasa en las comunidades y en el Pacífico. Entonces, antes de empezar, quiero aclarar como que las acciones colectivas y los movimientos de resistencia entre africanos y sus descendientes han existido desde el cimarronaje. Una vez creada la República, muchas comunidades negras se adhirieron al Partido Liberal y desde ahí militaban y se posicionaban en el panorama político del país. Luego, con el emerger del multiculturalismo y el derecho de la diferencia a nivel internacional, los movimientos empiezan a organizarse con una reivindicación diferente a la del Partido Liberal para la constituyente, pero no logran pasar al umbral para tener representantes directos en la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Esto por qué lo digo? Porque muchos análisis que se han hecho del movimiento social afrocolombiano empiezan con los movimientos que se organizaron para la constituyente, pero es como desconocer todos los movimientos, las acciones colectivas que había habido antes y la gran participación de la gente negra en el Partido Liberal. Entonces es como para dejarlo claro. Entonces eso es de la parte del movimiento. Además, digamos, dentro de las comunidades negras, pues hay los sectores que llegan a la universidad que yo les hablaba al principio, los Zapato Olivella, Aquiles Escalante, Rogelio Velázquez, el papá de Mara Viveros, Marino Viveros, que son los que mandan a sus hijos a las universidades en Pereira y en Bogotá, que son quienes empiezan a hacer los primeros movimientos
ya de reivindicación racial, lo que yo les decía que tenía inspiración en el movimiento en Estados Unidos. Entonces ellos también quieren contribuir desde la academia, quieren hacer esa intersección, digamos. Los Zapato Olivella, Aquiles Escalante, Rogelio Velázquez, Marino Viveros, y de ir profundizando en esta desigualdad que tienen las poblaciones negras del país. Y de hecho, ellos forman el primer grupo de estudios afrocolombianos. Pero cuando ellos lo forman, se les acusa, porque en la primera mitad del siglo XX, de ser muy racistas, que un día de la afrocolombianidad o un grupo de estudios afrocolombianos iba en contra del ideal mestizo del país y que estaban aplicando acciones racistas. Entonces no dura mucho, no pueden durar mucho, un poco les vetan las reivindicaciones. Pero para el momento entonces teníamos como dentro de las poblaciones negras tanto el movimiento como la gente que había estado en la academia, que también pareciera como que si no hubiera habido gente antes en algunos balances en la academia. Entonces, en el momento de la Constitución y de hacer la Asamblea Constituyente, de las discusiones de la Ley 70, quienes desde la academia estaban trabajando por el reconocimiento de las comunidades negras eran Nina de Friedemann y Arocha, y hay una intersección ahí, cuando les digo, como entre el movimiento y la academia, y esta academia pues de acá, bogotana, digamos. Durante las discusiones de la Constituyente fue el envera Francisco Rojas Birri, que los indígenas sí habían llegado, digamos, a la Constituyente, a la Asamblea, quien asumió, junto con la presión de algunos representantes de la Iglesia y algunas vocerías y algunos consejeros, la vocería de las organizaciones negras, porque lo que pasaba era que las poblaciones negras querían llegar con 4 constituyentes a la Asamblea para tener mayor fuerza, y se dividieron en muchas listas. Entonces, como era voto directo, no alcanzaron el umbral. Entonces, tuvieron que decirle a Rojas Birri, que era indígena en Vera, que acogiera como parte de sus reclamos. Y era otro de los escenarios, o fue la Constituyente, otro de los escenarios donde se evidencia cómo la etnicidad indígena es más reconocible que la de los afrocolombianos. Pues la discusión hacia el reconocimiento de los indígenas fue mucho menor que la que suscitaría la de las poblaciones negras. Digamos que una vez como establecido que va a haber multiculturalismo, se les reconoce a los indígenas, pero al momento de poner el debate, las reivindicaciones de las poblaciones negras, va a ser más difícil. Entonces la gente se tuvo que organizar, tuvieron que hacer mucho lobby, se tomaron la embajada de Haití, mandaron 25.000 telegramas a los colombianos como para que les apoyaran la causa, y así lograron, como casi que a última instancia, por supuesto también con el apoyo de Falsborda, que quedara el artículo transitorio 55, el que les digo que dice, en 2 años tiene que haber una ley para las comunidades negras. Para que la ley salga adelante, entonces, porque digamos, Gaviria, que era el presidente, sí está interesado en mostrar que hay un interés por el reconocimiento multicultural, instala una comisión especial en la que van a participar diferentes organizaciones que tienen que discutir la ley, y en ese proceso esa comisión puede tener unos consejeros, y ahí Arocha entra como consejero. Entonces ahí, tanto como en la Asamblea Nacional Constituyente, el aporte teórico para la construcción del modelo de gestión de la diversidad va a estar marcado por estos consejeros, o sea, tanto en la comisión de la ley como en la de la Constituyente. En este caso, Arocha va a participar regularmente en tanto miembro asesor de la comisión. Su papel consistió en aportar para el gobierno los datos de las investigaciones que apoyaran las reivindicaciones territoriales y culturales de las organizaciones. Entonces, digamos, toda la investigación que Nina de Friedemann y Arocha habían hecho, como estableciendo esos vínculos con África, dando datos etnográficos de cómo era la territorialidad de la gente en el Pacífico, el vínculo con la tierra, van a ser muy importantes para darle el soporte a los reclamos que querían hacer las organizaciones en la ley. Entonces, digamos, ahí hay un aporte de la academia al momento político. Digamos, los datos de lo que ha producido la academia sirven en ese momento para que la ley quede con ese carácter étnico y como de los reconocimientos de la tierra. En eso ellos fueron muy importantes. De hecho, Arocha y Friedemann publicaron en América Negra, que era la revista que Nina de Friedemann dirigía en la Javeriana, un artículo que se llama Marco de referencia histórico-cultural para la Ley de Derechos Étnicos de las Comunidades Negras en Colombia. Este artículo que ellos habían publicado ahí como un aporte va a ser presentado en el Congreso también, va a ser uno de los insumos que se van a discutir en el Congreso.
Y de ahí salen conceptos como comunidad negra, en ese momento no hablábamos de afrodescendientes o afrocolombianos, ocupación colectiva, entender que el territorio no se divide individualmente y cada quien tiene su casa, sino que hay un territorio que se maneja colectivamente. Prácticas tradicionales de producción, que también va a ser uno de los argumentos a través de los cuales se van a reconocer los territorios colectivos. Entonces, esos conceptos van a tener un fundamento en lo que habían hecho los antropólogos. Y Arocha recuerda también grandes momentos de tensión con los antropólogos que digamos que estaban afuera, que no eran asesores, que también se los consultaba, en el momento de ser consejero de la comisión especial. Entonces habla de una sesión que cita Miriam Jimeno. Miriam Jimeno era secretaria de la Comisión Especial de Comunidades y ella invita a la plana principal de los antropólogos del ICANN a discutir sobre el tema, a ver cuál es su visión sobre la gente negra. Entonces, era la Comisión Especial de las Comunidades Negras y los del Instituto Colombiano de Antropología descalifican a los negros. De ahí nace la reacción que hacemos Pastor Murillo y yo, y que queda condensada en lo que fue el preámbulo del primer borrador de la Ley 70, cuyo argumento central es: no solamente la territorialidad existe y es particular, sino que sale de la lucha por la resistencia contra la esclavización, y esa lucha tiene diferentes matices: cimarronaje armado, cimarronaje simbólico, automanuición. Y ese es el preámbulo de uno de los borradores que quedó en la Ley 70. Y ahí ya empezamos a atar de una manera muy consciente africanía, resistencia y construcción territorial, porque los antropólogos que estaban en el ICANN decían que la territorialidad afro no era como la indígena y que no se podían conceder el mismo tipo de derechos. Entonces, aquí podemos hacer una cosa, como mirar que estas alianzas academia-movimiento han sido muy importantes en este contexto. O sea, aquí la academia de verdad aportó para la modificación de las leyes o para hacer estas leyes. Y además también ha servido, digamos, los aportes de la academia, lo que se ha construido desde la antropología, de denuncia y las redes como para denuncias a nivel internacional. Pero este contexto bogotano específico donde eso se dio y esas discusiones se dieron y fueron tan importantes, no es el mismo que se da a nivel local o en otras regiones del país, digamos a nivel regional. Por ejemplo, Eduardo Restrepo, que en ese momento estaba en el Pacífico, él va a decir, va a contar que allá ese saber como que no era tan importante y que para la gente era muy raro todo lo que se estaba discutiendo acá, digamos, para la gente allá en las comunidades. Dice él, yo en el 91, 92, o sea, entre la Constitución y la ley, esos 2 años en que hay que preparar todo lo que va a decir la ley, entonces Eduardo dice, yo en el 91, 92 estaba en terreno. A mí me tocó ver cómo llegó Carlos Rosero, que era un chiquitico en esa época, que Carlos es el ideólogo del PCN. Él llegó a echarle cuentos a la gente y yo estaba viviendo con la gente. A mí me tocó ver cómo llegó él y un convito con una planta eléctrica y el padre Antonio, que fue el que empezó a jalar eso por allá en Santinga, a reunir a la gente en un taller, a contarles el cuento y la gente choqueada. El apoyo de la iglesia en todo este proceso de la Ley 70 va a ser muy importante, todos los que estaban participando en la teología de la liberación. A mí me tocó del otro lado, o sea, no estaba aquí, digamos, haciendo los aportes, sino allá en terreno. Cómo llegaban con el discurso de que nosotros ahora tenemos que organizarnos y las organizaciones son para defender el territorio. Yo estaba del otro lado, yo estaba con la gente y la gente me preguntaba, Paisa, ¿y eso sí es verdad? A mí me tocó ver el proceso del artículo 55, de cómo lo empezaron a difundir desde Satinga. A mí me tocó ver nacer Oriza, que es una organización. Yo les ayudaba a armar las actas a estos locos. Entonces, por eso mi trabajo en lo de etnización, que es como el aporte que él hace, que es que la gente que era campesina, de un momento a otro empieza a ser negra. Es la postura de Arocha, de Restrepo, en ese momento, justo frente a la ley. Mi trabajo de etnización empieza ahí. Yo lo digo en el libro, yo encuentro cómo se transforma. Eso es 91, 92. Después Carlos Agudelo va a ir al Pacífico también cuando se está implementando la ley, o sea, en el 70. Digamos, era el momento intermedio entre la Constitución y la ley, y aquí empieza a ser en la ley. Dice, yo llegué en el 97, o sea, 5 años después de la ley. Y a pesar de todo, de que la ley 70 ya estaba en marcha, era todavía un proceso en algunas regiones nuevo. Y la gente no entendía bien esto de los consejos comunitarios. Si eran dinámicas colectivas o no. Y había un trabajo de los activistas muy importantes y muchas ONG que trabajaron en cooperación sobre esto.
tratando de explicar, haciendo talleres, pero había cierta resistencia porque la gente también tenía una tendencia histórica a la cuestión individual. Entonces fueron procesos que generaron inclusive tensiones, además porque también los actores políticos tradicionales veían pasos grandes, importantes, que se iban acercando con esta cuestión de territorio, con las cuestiones que se generaron a partir de la Ley 70. Y entonces le hablaban a le hablaban mal a la gente de los jóvenes activistas, porque el movimiento social era gente más bien joven y también tenían que tener un proceso de maduración. A veces los jóvenes iban a chocar con los ancianos y con los mayores que tenían una forma de ver el funcionamiento de la vida del Pacífico y de la política de manera distinta. A veces llegaba inclusive con la historia de África en algunas reuniones, porque como el énfasis es ese vínculo con África, entonces llegaban a hablar de África y la gente no quería saber de eso o no ha sabido, no les interesaba. Y cuando les llegaban con toda esa historia de procedencia africana, de la trata esclavista y todo eso, en ciertas partes era una cuestión dramática, fuerte. Pero de ahí se fueron madurando las cosas y esos procesos fueron avanzando con sus problemas y con sus tensiones. Lo que él señala, Carlos Agudelo, es que la gente, digamos, estaba como que estaba en unas dinámicas de clientelismo y proselitismo dentro del Partido Liberal y que eran dinámicas muy individuales, como de negociar el voto. Y al llegar como todo este proceso de que tenemos que pensarnos en colectivo y hay que organizarse y hay que hacer las demandas y tenemos que cambiar como la forma de los liderazgos hacia un consejo comunitario, como que chocó mucho con lo que había sido la tradición, sobre todo de los mayores. Los jóvenes eran como los líderes de este nuevo movimiento. Pero, y aquí quiero como mostrar esa intersección también con el movimiento de izquierda. Él también señala que debido a su formación política, siempre tuvo relaciones amables con el proceso de comunidades negras y se generaban espacios de confianza donde él podía decir lo que pensaba respecto a ciertos temas o estrategias, desde un punto de vista político. ¿Sí? O sea, que él no era visto, él estaba haciendo campo, no era visto solo como el antropólogo que está investigando, sino que también le consultaba muchas de las cosas de posiciones políticas y de decisiones y estrategias, porque él había sido de la UP. Y aquí voy a leer una anécdota que nos ilustra acerca de estas relaciones academia-movimiento, pero también de esas relaciones que se habían preestablecido, no tanto academia-movimiento, sino militancia política en la izquierda. Tanto en los antecedentes de los estudios afrocolombianos y también de los movimientos de reivindicación identitaria. Entonces, había un señor, Carlos Rosero, que es el ideólogo del proceso de comunidades negras, con el que yo tenía que hablar, porque ya había leído artículos de él y él era el dirigente más visible con Livia Grueso del PCN. Carlos Rosero era antropólogo de la Nacional y era un activista líder negro de Buenaventura. Entonces yo fui a la sede y lo busqué a él. Yo estaba sentado ahí y me dicen que Carlos no está, que está en el río. Entonces yo me quedé ahí esperando, me sentaba para observar la llegada y salida de la gente en plena campaña electoral y lo que venía en los ríos, tomaba nota y todo. En un momento sube a la terraza un negrazo grande y me mira y me abraza y me dice, huevón, ¿y usted qué hace aquí? Yo le dije, estoy buscando a Carlos Rosero. Y me dice, Carlos Rosero soy yo. Resulta que Carlos Rosero yo lo conocí en la universidad, aquí en la Nacional, como caliche. Habíamos sido juntos activistas en el movimiento estudiantil, habíamos corrido de la policía, habíamos hecho una que otra pilatuna en el movimiento estudiantil. Y después en la militancia política nos volvimos a ver. Los caminos nuestros se cruzaron varias veces. Y después cuando yo me fui para Europa, le perdí la pista. Sin saber qué había pasado, sin saber qué había pasado con Caliche, nunca lo relacioné con que era Carlos Rosero. Yo sabía que Caliche estaba estudiando antropología, pero no la había terminado. Y luego se me había perdido la pista de él, no sabía qué había pasado. Cuando yo le digo, hola Caliche, es que estoy esperando a Carlos Rosero, entonces él me dice, es que soy yo, Carlos Rosero soy yo. Fue muy chistoso, pasamos la noche hablando de todos, menos del proceso, tratando de adelantar el cuaderno, de lo que nos había pasado a todos, de los muertos que había en el camino, de amigos en común, quienes se habían muerto en la violencia y la guerra y todas esas historias. Como él se había quedado en Colombia, yo le pregunté por mucha gente de la cual me daba cuentas. Este murió, este no sé, y así. Ya como a los 3 días fue que empezamos a hablar y a preguntarle cómo fue que terminó en la cuestión afro, porque él pues era militante de izquierda, pero no se había interesado por lo afro, pese a ser negro. Porque cuando estábamos en la universidad y alguna vez hablamos, apareció el tema de Juan de Dios Mosquera, quien ya se estaba organizando dentro del movimiento negro. Y Carlos
era más bien reacio a eso, porque estábamos en el discurso de la lucha de clases. Entonces, estas cuestiones culturales y económicas no eran lo central para él, para los objetivos que el movimiento estudiantil de izquierda y revolucionario tenía en ese momento, ¿sí? Entonces, como Carlos Rosero, que va a ser uno de los grandes líderes del proceso de comunidades negras, digamos, en su militancia de juventud, no consideraba esta reivindicación cultural. Él me cuenta cómo fue su proceso de entrar a entender esto. Cuando él se fue a Buenaventura a hacer su tesis de grado sobre minería, que él estudió antropología acá, se va dando cuenta de muchas cosas. Le cae la coyuntura de toda la dinámica preconstituyente, la asamblea, los foros que se van creando, se van generando los procesos en las regiones donde él dice, ¿qué hago aquí? Aquí pasó algo. Y deja la tesis tirada, se queda en la región y empieza el proceso de empoderamiento que logra, la construcción de una reflexión muy completa y muy interesante sobre esto. Entonces hay como esa conjunción, esa intersección que se da, no solo se da como de la academia a los movimientos o de los movimientos a la academia, sino también, digamos, por unos precedentes de esas militancias. Sin embargo, y es como lo que me va a llevar al último punto, no quiero como dejar de resaltar que esas alianzas estratégicas a veces han terminado en discusiones muy fuertes, ¿sí? Uno de los cuestionamientos que ha estado al origen de estas varias rupturas es la no pertenencia a las comunidades negras de quienes realizan investigaciones en el campo de los estudios afrocolombianos, que era lo que les hablaba al principio. Y que sería el último desafío. Digamos que cuando yo les planteaba los desafíos, más o menos los organizamos cronológicamente. Entonces, ¿cuáles fueron los primeros problemas? Entrar a los estudios afrocolombianos, cómo era posicionar el tema en una academia que estaba centrada en los indígenas, después todo el proceso del 91 y el 93, y esa relación con los movimientos, y esto es mucho más contemporáneo, y que viene de esos, o sea, como que, digamos, a personalidades como Eduardo o Arocha, antes el mismo Carlos, que pues era tan cercano a ellos, nunca se les cuestionaba durante todo este tiempo, durante estos años, hasta muy recientemente, desde los 2010, por qué estudiaban poblaciones negras sin ser negras. ¿Sí? Estos cuestionamientos ya se los han hecho mucho más recientemente. Entonces, este es como el último desafío y que lo quiero plantear como debate. Entonces, cuestionar el lugar de enunciación, cuestionar desde dónde se habla y sobre todo qué hacer con esto. Y me parece importante hacerlo aquí por lo que el espacio se llama como perspectivas antropológicas y creo que es una cuestión como que le atañe a toda la antropología y no solo a los estudios afrocolombianos. Es un debate que empieza a cobrar fuerza en los últimos años. Las reflexiones planteadas desde los estudios postcoloniales, recuerden que Bandama Chiva escribe el artículo Puede hablar el subalterno, y los decoloniales, frente a las estructuras de dominación que legitiman las relaciones de poder y saber, han demostrado que mucho del conocimiento que se ha producido desde la academia ha silenciado a quienes no tienen acceso al poder. El examen crítico de la colonialidad ha mostrado que las historias nacionales, los grandes discursos heroicos y los símbolos se han construido alrededor de élites económicas y políticas, masculinas, blancas o blanqueadas por estos mismos discursos, mientras que mujeres, pobres, homosexuales, indígenas y afrodescendientes han sido invisibilizados, para reutilizar la palabra de Nina. Frente a esto que está planteando la antropología, entonces quiero traer así como la posición de Rita Laura Segato y una posición desde la perspectiva marxista. ¿Cuál es el rol que debe asumir la antropología en este escenario, que es un escenario de muchos cuestionamientos al quehacer antropológico? Rita Laura Segato habla de una antropología por demanda, una antropología como un acto de justicia hacia los grupos invisibilizados, que se haga de una manera atenta e interpelada por lo que esos sujetos nos solicitan, como conocimiento válido que pueda servirles para acceder a un bienestar mayor, a recursos y sobre todo a la comprensión de sus propios problemas. Ella dice que los antropólogos y antropólogas deberíamos hacer ahora lo que los movimientos y las comunidades nos piden, como que respondamos a las necesidades y a los intereses que ellos tienen para comprender sus problemas y que con eso les sirva como elementos para actuar. Desde la perspectiva de la antropología marxista, dicen que se debe diferenciar dos momentos de conciencia, la conciencia en sí y la conciencia para sí. Están ahí en la pantalla. En la conciencia en sí, el primer caso, solo los movimientos sociales podrían plantear qué son. En este caso, digamos, los movimientos afrocolombianos, solo las personas afrocolombianas dirían
desde su lugar de enunciación qué es ser negro y cómo vivir esta experiencia. Sería el momento de la conciencia para sí, de la conciencia en sí. Mientras que la conciencia para sí sería el campo de la alianza, en donde la lucha no sería solo la afirmación identitaria en tanto afrodescendientes, que sería la conciencia en sí, sino la lucha contra el racismo. Y ahí estarían los aliados, quienes no es que se consideren negros ni pretendan hablar por ellos, sino que creen en una sociedad libre de racismo. Los aliados serían intelectuales, políticos, jueces, legisladores, profesores, quienes sin ser afrodescendientes tienen una conciencia de la necesidad de la lucha contra el racismo en todas sus formas y del compromiso de sectores no negros en esa lucha. Y ahí quiero cerrar con esta pregunta como para motivar el debate en un espacio de perspectivas antropológicas, que no solo es de los estudios afrocolombianos, y que sería, ¿cuáles son las posibilidades para que una disciplina como esta, que nació en un contexto de dominación colonial, con unos intereses que legitimaban el colonialismo, pueda seguir aportando en el análisis y transformación de los dispositivos de poder sin negar el carácter histórico y político de los sujetos que estudian? Y ahí acabaría. Gracias. Pues la idea ahorita pues, es abrir el debate pues, con este cuestionamiento que está proponiendo Laura. No sé, pues también preguntas específicas que tengan que Laura expuso. Solamente que un interés en saber cómo ha sido tu trabajo desde dentro, o sea, como antropóloga, cómo ha sido ese acercamiento a las comunidades afro con las que has trabajado. A partir de todo esto todos estos retos que nos presentas, ¿cómo has lidiado tú con eso? ¿Empiezo con esa o algo más? Yo pues empecé en esta... Ay, se me olvidó. Esta que es la foto que está en el afiche de la conferencia, es una foto de Jaime Arocha en Quibdó, con dos líderes que van a ser muy importantes en todo el proceso de la Ley 70. Se me olvidó el nombre, y Rudecindo Castro, que ahí sale como Yuya. Yo empecé, pues yo estudié antropología aquí, y en el cuarto, en taller de técnicas, nos dio la clase Arocha. Entonces, como que en ese momento, porque ellos después pues, se pelearon y después se volvieron a reconciliar, pero en ese momento Rudecindo y Arocha estaban bien, y Rudecindo estaba impresionado, esto era 2002, de la cantidad de gente que estaba llegando del Pacífico a Bogotá, ¿no? Porque como llega el conflicto al Pacífico, mucha gente empieza el desplazamiento a gran escala. Y también había un desplazamiento económico. Entonces él va como a hablar con el profesor Arocha y le dice, necesitamos hacer algo, necesitamos como ver qué está pasando con la gente en Bogotá, hay que como que organizarnos y intentar como que las situaciones en la ciudad no sean tan duras como están siendo, pues todas las condiciones que representa Bogotá. Y entonces ahí sí sería una antropología por demanda. Arocha aprovecha que está dando técnicas etnográficas para que participemos todos de ese proceso. Entonces era gente que venía de Paimado, en el Chocó, el río Quito, que estaba ubicada en Los Cerezos, que es como el 80 con Cali, por allá. Entonces lo primero que hicimos, porque el primer interés de Rudecindo era cómo saber quiénes estaban, cuántos eran y por qué habían venido, si era desplazamiento forzado, si era desplazamiento económico, era económico, pero el primer interés que él tenía era saber eso. Entonces ahí lo primero que hicimos fue un censo, entonces desde redactar las preguntas como de la encuesta y después ir casa por casa, estas eran casas pensiones, como que hay varios cuartos, y empezar a preguntar, pero todo gracias a él, digamos, como que él era el contacto con la gente y él, pues la gente lo conocía, lo quería, había como unas relaciones cercanas ahí. Entonces, a partir de eso, junto con Alejandro Camargo, que ahora es profe en la Universidad del Norte, y Lina del Mar Moreno, que ahora trabaja justo en la parte étnica del distrito, como que nos interesamos en saber qué más pasaba, porque no era como que la gente viniera por desplazamiento de la guerra, digamos, sino por unos intereses económicos. Querían estar en Bogotá para trabajar y después mandar plata allá. Es toda esta generación que los abuelos se quedan con los nietos, que la gente que está en edad de laboral tiene que salir. Entonces, como que queríamos saber qué pasaba, porque una cosa que nos llamó la atención mucho fue ver que mientras que en Paimado
los hombres eran los proveedores, en Bogotá las mujeres conseguían trabajo más rápido y ganaban más. Entonces sí, eso estaba cambiando las relaciones de género. Entonces los tres, ya ahí solo, porque al principio el grupo que hizo como la encuesta éramos muchos, pues todo el curso, digamos, de taller de técnicas. Entonces ahí ya nos quedamos los tres y seguimos haciendo todo el taller de técnicas y después todos, una antropología especial, el pensum era diferente, trabajo de grado, que eran o sea, en total 2 años. Y nosotros íbamos los fines de semana, hablábamos con ellos, y ya cuando ya nos tocaba plantear la tesis, Alejandro hizo otra cosa en el San Jorge, y Lina y yo hicimos la tesis juntas porque vimos que para los paimadoseños y paimadoseñas era muy importante la Virgen de la Candelaria, que era pues la santa patrona del pueblo, y que ellos preferían volver para el 2 de febrero al pueblo y no para diciembre, enero. Y nosotros dijimos, pues la fiesta tiene que ser mucho más importante que Navidad. Y después leímos que en Cartagena la fiesta de la Virgen de la Candelaria también es muy importante, había sido importante desde la colonia. Entonces a partir de eso quisimos hacer una tesis comparativa entre el Caribe y el Pacífico para un poco trazar el vínculo de las dos regiones, que siempre ha estado como presente pero que nunca se ha profundizado mucho. Entonces está el atrato muy importante, están los puertos, pero entonces queríamos como ver eso, si a través de la fiesta podíamos ver una relación Caribe y Pacífico, que la encontramos más o menos a través de una familia, los 3 palacios, que después que siguen siendo palacios, o sea, el 3 desaparece, que van llevando la devoción de la Virgen por Magangué, Monpós y después baja al Pacífico. Entonces ese fue como el primer. Entonces en Cartagena con la gente, pues yo fui para la fiesta, que era lo que me interesaba ver. Entonces digamos que ahí, no, también la acogida fue como muy buena, y todo el tiempo como que yo he sido explícita en lo que voy a trabajar y no he pretendido como hablar por la gente, sino como un poco ir dilucidando los mecanismos de dominación. Entonces en Cartagena digamos que yo no puedo hablar de qué es la experiencia de ser negra, como que mi experiencia cotidiana y la racialización de mi cuerpo no pasa por eso. Entonces yo como que tampoco nunca he pretendido eso, pero sí puedo como demostrar, que ese es el caso de Cartagena, como en la fiesta, digamos, hay la fiesta que era una fiesta de personas negras desde la colonia, se había blanquizado, de hecho se había vuelto paisa cuando yo fui. Entonces en vez de encontrar todas esos vínculos con África y con el Pacífico, yo llegué y lo que había era unas burrotecas, que son como unos parlantes que les ponen a unos caballos que participaban en el desfile, que se parecía más a una cabalgata paisa que a la devoción que estaba en las crónicas coloniales o a lo que pasaba en Paimadó. Entonces ahí como que empecé a hacer todo el ejercicio de cómo se llegó ahí, además porque pasa algo muy simbólico, que es que la Virgen de la Candelaria de Paimadó era negra y era blanca y la pintan de negro, mientras que la Virgen de la Candelaria de Cartagena era negra y la van blanqueando. Entonces como que eso es súper simbólico de lo que pasó en ambas fiestas. Entonces yo, claro, no pretendo como decir cómo es mi creencia hacia la Virgen de la Candelaria, o que mi devoción de la Virgen de la Candelaria es como de lo que viene de África, no sé, pero sí un poco demostrar esos mecanismos de la dominación, del racismo estructural que funcionan en la cotidianidad y que son súper sutiles, o que tenemos tan normalizados que no nos cuestionamos. O sea, no es el racismo de, no sé, aquí no se aceptan negros, sino son unas cosas más tapadas, digamos, o más normalizadas que no vemos. Y eso a mí siempre como que me ha interesado mucho, no solo como hacer evidente el vínculo con África, sino también como en nuestra cotidianidad tenemos muchas prácticas que siguen perpetuando eso. Ya para el doctorado, bueno, para la maestría fue también sobre la Virgen de la Candelaria. Para el doctorado hice una investigación que contrasta los carnavales de Salvador de Bahía en Brasil con las fiestas de la independencia en Cartagena, y que tiene que ver con mucho lo que hablábamos al principio del pacificocentrismo, que es que yo decía, si la mayor cantidad de gente que hay en Colombia vive en las ciudades, ¿cómo se negocian los reconocimientos multiculturales en las ciudades? O sea, digamos, el Estado reconoce que hay una diferencia y que tienen unos derechos y que se puede, como a partir de eso, demandar cosas, la gente puede, pero
claro, si estás en el Pacífico más o menos funcionaba, después con el conflicto no, pero yo decía, si la mayor cantidad de gente negra que hay en Colombia está en las ciudades, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para acceder a los derechos del multiculturalismo? Entonces ahí, digamos que ahí tampoco hubo un cuestionamiento desde la comunidad, o sea, yo llegaba, preguntaba, me presentaba, y más o menos tanto en Brasil me preguntaban más, porque digamos es como de dónde viene, por qué, pero en Cartagena fue mucho más fácil, y no, o sea, no está el cuestionamiento porque la gente en general, que era de unos grupos que salen en el carnaval como con esas demandas, quieren contar su historia. Entonces te cuentan, te explican, quieren que los apoyen, que publiques algo, que les devuelvas, o sea, como que hay un interés mutuo, digamos. Digamos que a mí cuando me han hecho los cuestionamientos es ya dentro de la universidad, o no en el trabajo de campo. En el trabajo de campo me pasaba mucho menos, pero en los espacios de discusión o ya entrando, ahora que entré por el concurso de estudios afro, sí es ahí como por qué una persona que no es negra estudia a la gente negra y por qué tendría que tener yo el puesto y no alguien más. Y Andrea, que es con quien yo hago la investigación, y Catalina también. Y entonces es todo el tiempo como que cuando hablamos en eventos como este o en los congresos o algo, hay una sospecha de duda, pero digamos las comunidades con quienes hemos hecho trabajo de campo no la presentan tanto como en estos escenarios, ¿sí? Andrea ha trabajado, por ejemplo, en Islote, no sé si lo conocen, en clase lo vamos a ver, que es una isla en el Golfo de Morrosquillo, y allá la gente la quiere mucho, o sea, como que les gusta que vaya, la esperan, yo he ido con ella. Entonces hay unas relaciones muy cercanas con la gente que no te preguntan eso. Ahora las dos también trabajamos en un proyecto con los afrocasanareños, que es súper reciente y contemporáneo, como esa reivindicación de ser afrocasanareño, y allá también, o sea, la gente de las comunidades todo el tiempo es como que quieren que vayamos porque como es tan reciente necesitan igual tener como un sustento que legitime sus demandas frente a la alcaldía. Entonces, como que cuando vamos nos llevan a la alcaldía, nos presentan, dicen como que miren que ya nos están estudiando porque nosotros somos importantes, porque esto hay que cumplir con las leyes, porque el multiculturalismo existe. Entonces hay un, digamos, a nivel local y micro, la gente como que siente un apoyo en lo que puede hacer la academia. Pero ya en estos espacios de representación asumen como que uno está hablando en nombre de quien no debería hablar. Entonces creo que ese es el debate que hay que plantear, y creo que hay que plantearlo desde el ejercicio antropológico, cómo hacemos, o sea, cómo la antropología, que tiene insisto, un espíritu colonialista en su quehacer, como ir a estudiar al otro, ir a ver al otro, qué hacer hacia el otro y dar cuenta de eso que ellos hacen. Cómo superar eso, cómo acoger un poco estas críticas de los decoloniales y los poscoloniales, pero sin dejar de ser antropología. O sea, ¿dónde nos tenemos que posicionar en este espectro? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo ejercer una antropología crítica, un poco de colonial, sin dejar de tener, o sea, y no asumir que hablamos por los demás, porque yo no creo que igual se pretenda hacer eso, o sea, cada quien tiene esas experiencias. Por eso les planteaba como esas dos perspectivas que hay ahora, que también puede ser eso que dice Rita Laura Segato. Entonces solo hagamos los textos y los estudios que nos demanden la comunidad, pero entonces, no sé, hay como muchas como de estos mecanismos de dominación, de racismo, que las comunidades no van a demandar necesariamente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Los dejamos por fuera y no los estudiamos porque las comunidades no las están demandando? Entonces, un problema que uno puede hacer evidente, pero que no es urgente para una comunidad, no sé, como la representación en los medios, ¿sí? Entonces, poder estudiar cómo se han perpetuado ciertos estereotipos desde el colonialismo, desde el mundo del entretenimiento, desde las ferias de exposiciones coloniales hasta hoy en los medios colombianos, y hacer una genealogía de estas representaciones, que era lo que yo les decía al principio: el cuerpo para el deporte, el cuerpo para el baile, el cuerpo para el sexo. Digamos, un estudio de ese tipo, que son los que hace Catalina, que es la otra compañera, ella estudia El profesor Superó, El soldado Micolta, estas cosas no son una necesidad para la gente, que la gente está pensando en otras cosas. Pero entonces, al no ser necesidad para la gente, lo ignoramos, no lo estudiamos, no, ¿sí? Que es lo que más o menos plantearía Rita Laura desde esa perspectiva. Entonces,
esas son como las cuestiones que yo les quería plantear. ¿Cómo hacer y qué tienen que decir la antropología frente a eso? ¿Cómo nos posicionamos nosotros frente a eso? ¿Qué hacemos desde la antropología? ¿Cómo van a hacer ustedes sus trabajos de campo? ¿Qué van a decir? ¿Cómo le van a llegar a la gente después? ¿Qué le van a devolver? ¿Cómo no asumir que hablan por ellos, pero igual estudiar los mecanismos de opresión o las desigualdades o el funcionamiento de la sociedad? Que desde los indígenas se plantea así, como que ahora muchas comunidades indígenas dicen que solo los indígenas que estudian antropología pueden estudiar sobre ellos. Entonces no están recibiendo indígenas en muchas comunidades, no están recibiendo antropólogos en muchas comunidades indígenas. Como que el antropólogo, aunque ha sido muy aliado, y la antropóloga en muchos de estos procesos, ya en otros es como no, o sea, ustedes solo han venido a sacarnos información, ustedes se vuelven ricos a costa de sus estudios, a nosotros nunca nos pasa nada, entonces aquí solo los antropólogos indígenas van a estudiar a los indígenas. Entonces son como los bemoles de hacer antropología en el siglo XXI en este contexto, que plantea como muchas posiciones que hay que discutir, porque digamos, a mí me parece que todos los planteamientos, tanto de los decoloniales como de los poscoloniales, son válidos y que nosotros también estamos sujetos en esas dinámicas. Y que además la academia latinoamericana no es que sea la dominante en el mundo. Entonces, ¿cómo negociamos con eso? Creo que son como las preguntas que tenemos que hacer, que yo les quería plantear como para que no las resolvamos, pero sí como que ustedes se queden pensando en qué van a hacer cuando estén ejerciendo la antropología. Hay otras versiones que es ya pues no trabajar con grupos humanos, sino trabajar eso, representación o trabajar, no sé, antropología de la responsabilidad social o antropología empresarial u otro tipo de cosas. Entonces, ¿dónde nos paramos y cómo hacemos el ejercicio antropológico sin caer en todos esos, digamos, señalamientos que se hacen desde esas perspectivas? En medio de todo este contexto de posiciones políticas tan claras respecto al ejercicio antropológico, ¿cómo has elaborado tú el dilema o el problema, no sé cómo lo veas, de idealizar a la gente? Más allá de verlos como seres humanos, verlos como dominados que siempre van a necesitar algo de tu parte, ¿sí? Hablábamos en clase de que uno de los modelos que se ha establecido es como de súper sagrado, súper como muy sabios, ¿no? El indígena, pero que también el antropólogo sería como el traductor, así. Yo creo que una cosa que a mí me fue fundamental y que me hace como pararme ahí, o preguntarme por lo menos desde dónde me paro, es asumirlos como sujetos políticos, o sea, entender que la etnicidad no es como una situación cerrada, constante, que no cambia, sino que mucho de la etnicidad se desarrolla y se da relacionado con el contexto político y que la gente tiene agencia política. Entonces, no entender como que son así, siempre han sido así, o como son como, no sé, los nuca, que son entonces salvajes, nómadas, ¿sí? Como que se les asume como que hay pobrecitos y tenemos que ayudarles porque ellos no saben en qué subsistir, si no son nómadas, entonces no saben subsistir en la ciudad, entonces tenemos que llevarles comida y el antropólogo tiene que intervenir con las agencias estatales. O los Nasa entonces son súper los que pelean y son guerreros, y los Kogi súper sagrados, sí, como todos esos encasillamientos que ha hecho la antropología y que ha ayudado mucho la antropología a hacer frente al Estado, me parece que desconocen que la gente se la juegue, que tiene posiciones políticas también, entonces relacionadas con lo que va pasando. Entonces la gente, yo tengo un amigo que estudia cómo muchos indígenas con la instauración de la república se van volviendo campesinos, ¿sí? Porque era como lo interesante en ese momento, porque era el acceso a la tierra, era tener una tierra propia, no una tierra compartida en el resguardo, y era como el modelo de entrar a ser parte del Estado-Nación. Todo lo contrario a lo que pasa hoy en día, que lo interesante es ser
étnico diferente para tener acceso a la tierra. Y recordemos que el problema en Colombia fundamental es el acceso a la tierra, la repartición de la tierra. Entonces creo que hay que entender que la gente no es como aislada, no es burbuja, no es como, y que ellos tienen allá un mundo que no se relaciona con el nacional, sino que hay que entenderlos como sujetos políticos con intereses políticos, donde el poder como lo estudiamos desde las ciencias sociales, entra en juego todo el tiempo. Entonces entender que hay gente que te va a caer bien y hay gente que te va a caer mal, y hay gente que te va a echar indirectas y otros que no, pero que también frente al Estado juegan de una manera u otra porque entienden el momento político y entienden que muchos de lo que puedan conseguir ahora, no conseguir por asistencialismo, sino conseguir en términos de negociación, reconocimiento, pasa por manejar un discurso, por tener una tesis que se haya hecho en el resguardo, por poder dialogar en los términos en que el Estado propone. Entonces no se trata como de idealizarlos y entender que necesitan a un antropólogo, sino que uno es como un espectador en alguna manera, pero que uno también entra en la disputa política, lo que les mostraba ahorita. Entonces los estudios que se hagan, cómo pueden legitimar o no una lucha política de ellos. Entonces, o sea, que uno está ahí presente, pero que uno también va a entrar en la negociación, o ellos te van a exigir en algún momento que te posiciones y que entres en esas dinámicas de lo político. Entonces, que no es solo como una comunidad aislada con un Estado también muy homogéneo, sino que hay muchas vertientes y muchos escenarios de conflicto, negociación, donde uno ahí a veces es interpelado. Entonces, creo que para mí lo fundamental ha sido entender la etnicidad no como algo dado, cerrado, sino la etnicidad relacionada con la política. Como que la etnicidad contemporánea está muy marcada por intereses políticos dentro de las relaciones que ha planteado el Estado. Y eso hace como que uno no los idealice, sino que los vea como en todas sus complejidades. Y te das cuenta de eso, y también ser conscientes de que lo que uno produzca también ellos lo pueden utilizar en ese juego político. Entonces creo que eso es fundamental, no asumir que las personas son o muy buenas o muy malas, o buen salvaje o el salvaje radical total, sino que son personas agentes de cambio, de intereses, de negociaciones, que están ahí también en la disputa por el poder, en la disputa por la representación, y que en eso dialogan ahí. Creo que eso lo ayuda mucho a uno en campo. Desde la parte como creativa, y respecto a, devolviéndonos un poco en el tema, ¿cómo ves tú, qué opinas de los procesos de investigación-creación respecto como a de cara a una respuesta como a eso de ser antropología no desde un lugar superior, sino de un lugar como entre iguales, entre pares, para hacer que, digamos, en estos procesos de investigación-creación sean, digamos, las comunidades quienes tomen la voz y quienes, pues, digamos, se estudien a sí mismos a partir de las herramientas que uno puede llevar a ciertos lugares? Me parece muy interesante, y justo ayer vieron que en posgrados estaba como una feria de la tecnología y los videos en la escuela como herramientas. Ayer en posgrados había un evento así, y estaba hablando con alguien allá, que era, claro, como que de todas formas el discurso académico, la escritura de artículos y libros implican unos procesos como más lentos, que todo el acceso a los celulares, a grabar, a hacer videos. Entonces me parece como que eso de la creación, o sea, que ya mucha gente pues tiene los celulares y se conecta con el mundo y pueden hacer cosas muy interesantes, puede como potenciar ese proceso que tú dices, y me parece como muy interesante que las comunidades pues asuman y tengan esa voz y tengan como que uno pueda participar con algo. Yo, por ejemplo, no sé nada de videos y terminan enseñándome a mí de cómo montar el video, de cómo hacer. Ya no es como que uno tenga que llevarles un saber experto, porque la gente, pues, no sé, como en el lenguaje institucional son mucho más versados que el antropólogo o la antropóloga, y con la tecnología, los medios, usar las redes también. Entonces no es como que uno tenga que llevar un saber, porque ya como que esos aislamientos no son tan presentes,
pero sí creo que se pueden como usar las redes o potenciar los espacios donde se pueda mostrar eso que ellos están produciendo, porque ya lo están produciendo, o sea, desde cartillas de educación intercultural, que hablábamos también en clase la otra vez, hasta videos, rap, en palenquero, rap en NASA, o sea, como que no es necesario un antropólogo para eso, me parece, pero sí puedes tú, en tanto antropólogo como o sea, no, utilizar tus redes para que se muestre o dialogar con ellos, decir qué puedes aportar y ellos qué te pueden aportar. Creo que ya no es necesario llevarles nada, pero sí se pueden hacer cosas como muy interesantes en un diálogo parejo. Ahora, gente como Arturo Escobar, lo que hace en sus presentaciones últimamente es poner solo frases de la gente. Así en la presentación de PowerPoint va poniendo frases de la gente y sobre eso él como que lo que hace es no poner su posición sino ir contando lo que ellos dicen y a partir de eso va creando desde distintos discursos un discurso de presentación. Eso también podría ser, o pues que ya la persona vaya y hable ella. O sea, creo que la intermediación antropológica cada vez es menos necesaria, aunque la investigación antropológica yo creo que sigue siendo vigente, necesaria y pertinente en nuestras sociedades. ¿Sí? No que seamos intermediarios, pero sí que estemos, como lo que yo les decía al principio, haciendo antropología crítica, produciendo conocimientos que develen todos esos como mecanismos de dominación que siguen muy vigentes en Colombia. Eso me parece más. No sé si alguien más. Yo quería preguntar sobre cómo es. Estabas hablando sobre el método a nivel, cuando estabas estudiando acá, y ahora a nivel de profe, ¿cómo has visto eso ahorita y qué es como coyuntural lo de la malla curricular? Y por otro lado también me surgió una inquietud con respecto a como un estudio comparativo que tú mencionabas ahora, si se podría hacer algo respecto a, por decir, no sé mucho al respecto, pero porque en otros países, por ejemplo América, Estados Unidos, que es como un referente en este lado, pero que es que se ve como más representación a nivel de ellos y acá en Colombia porque se ve que es como un estanco, no sé. Eso es toda una clase de electiva. Lo primero que es con la discusión de la malla, yo siento, pues además de lo que les decía al principio, que la clase de estudios afrocolombianos siga siendo una electiva, me parece a mí terrible. O sea, deberían ver más, o por ejemplo que yo en etnología de Colombia meta lo afro, también ha sido un debate, porque etnología se suponía que era solo indígena. Pero digo que yo lo que creo es que de verdad debería aparecer lo afro más en las, no sé, en historias, de historia colonial, ¿cómo se llama la materia que ven? Historia sociocultural, por ejemplo, deberían tener un componente afro, porque de eso sí hay muchas fuentes. Entonces, eso como que frente al currículo me parece que sigue siendo muy relegado lo afrocolombiano en ese término. Frente a la metodología, pues claro, antropólogos que no ven etnografía, a mí me parece terrible. Como que digo, es de las cosas que, o sea, nosotros veíamos un semestre de taller de técnicas etnográficas y después era un año de tesis y teníamos como otras materias donde uno reforzaba eso. Yo en la Santo Tomás, por ejemplo, que doy métodos cualitativos, allá ellos ven 8 metodologías de primero a octavo antes de pasar al trabajo de grado. Entonces, si digamos que decimos y defendemos que el método de la antropología es lo que nos diferencia de otras disciplinas, pues enseñémoslo. O sea, como que ustedes se tendrían que formar en eso. Entonces siento que y yo lo he hablado cuando hemos hablado de eso con Diana y con Sergio, como que parte de lo que hay que reformar es que tengan más metodologías. Si quieren, no solo etnografía, también pueden tener algo de metodología cuanti. Nosotros veíamos indicadores sociales también de lo cuanti. Métodos, no sé, otros métodos cualitativos, historias de vida, cartografía social, que yo intenté enseñarles en fundamentos el semestre pasado. Este semestre no hemos tenido tiempo, pero como que sepan por lo menos que hay otro mundo, un universo de metodologías cualitativas que ya están desarrolladas y que ustedes no están conociendo. Entonces me parece que yo pondría por lo menos 2 etnografías o 2 métodos cualitativos y uno cuanti para un poco, o sea, no puede ser la etnografía una electiva.
en una carrera de antropología. Es como perder nuestro quehacer y nuestro, o sea, si un antropólogo no sabe hacer etnografía, creo que no se va a fijar en todos estos matices de la vida cotidiana, que es en lo que nosotros somos expertos. Si no, pues aprendemos a hacer encuestas y hagamos encuestas. No vayamos a ver a la gente, sino que la entrevistamos a distancia. Pero como que mucho de lo que ha aportado la antropología es estar ahí, el ver, el cuestionar, el poder en la vida cotidiana, digamos. No solo el relato sobre la vida cotidiana, sino la vida cotidiana. No sé qué hacer, y creo que eso les hace mucha falta. Sí, en general me parece que de los grandes cambios que tienen que haber en el currículo es eso, es ese. Y lo otro es la diferencia es que en Estados Unidos, como hubo segregación racial total, la política de la gota de sangre, que entonces si tú tuvieras una gota de sangre, o sea, algún bisabuelo, un 16avo parte africano o negro, eras negro. Entonces, allá, digamos, mucho de lo que ocurrió aquí, como con las políticas del mestizaje, que la gente entonces se casaba con gente blanca, con gente como que de mezcla, entonces se iba como mestizándose con esa ideología del mestizaje, y lo afro no era como lo diferente, lo negro no era como lo diferente. En cambio, en Estados Unidos sí radicalmente eras un grupo separado, que tuvo como unas implicaciones la política de iguales pero separados, que entonces ustedes lo deben haber visto en las películas cuando ponen como no se permite negros, o la fuente de agua para negros y para blancos, colores dice, o la lavandería para negros y para blancos. Entonces esa segregación total radical, junto con que el proceso de evangelización fue muy diferente, porque allá fue más como radical en las plantaciones, y se fue basado en la Biblia, en el protestantismo como una esperanza de una mejor vida después de la muerte, y entonces ya es creer en otras cosas, hace que ellos se volvieron, digamos, protestantes, mientras muchas comunidades en América Latina y el Caribe tienen un catolicismo muy sui generis, unos catolicismos muy particulares, ¿sí? Que están, no sé, hubo por ejemplo santos que se mezclaron con orichas, que ahora están como unidos, como que el catolicismo permitió que ciertas religiones africanas, sobre todo la religión de los orichas, perviviera más que lo que fue el protestantismo, porque al no haber santos no tienes como de dónde agarrarte, digamos, en la iconoclastia, por lo menos. ¿Eso qué hace? Ambos procesos. Que allá se ha asumido como todos los estudios sobre población negra desde la sociología, porque se asume más como una clase, porque la diferencia cultural no es tanta. O sea, es gente que habla inglés, es gente que es protestante, es gente que en principio todos comen lo mismo, van a McDonald's, ¿sí? Entonces ahí no hubo como una reivindicación o una diferencia cultural que llevara a que la antropología se interesara por ellos en un primer momento. Entonces eso hace que allá sea la sociología quien se encargue de esos primeros estudios, ya no, pero en ese momento, de las poblaciones negras en Estados Unidos. Mientras que aquí, justo porque sí se reivindicó una diferencia cultural, ¿sí? Más allá de la social, de estas comunidades aisladas y por el modelo de los indígenas, aquí va a ser la antropología. Aquí América Latina, América del Sur, Brasil, México, el Caribe. Entonces ahí sí va a ser la antropología quien entre a estudiar a las poblaciones negras. Entonces esa es como la gran diferencia, pero además a partir de ahí, de esa diferencia como académica, van a surgir o a seguir muchos como de los movimientos o reivindicaciones que se van a hacer. Entonces el movimiento por los derechos civiles no es un movimiento que en un principio reivindique África o que quieran demostrar cuán africanos son ellos o cómo su cultura se parece a la de Benín o Togo, o no. Ellos están haciendo una denuncia de opresión racial y quieren terminar con eso. Eso es lo que ellos quieren cambiar. Una situación de que el ser negro te lleva a ocupar ciertos sectores de la sociedad, y sí, físicamente. Entonces ese interés y eso es lo que va a motivar esos movimientos, o sea, sobre todo el inicio del movimiento por los derechos civiles. Después ya las Panteras Negras sí tienen unas reivindicaciones de África, van a África, de la lucha de todos los negros del mundo. Ya eso es como un momento posterior, pero en principio, o sea, ellos tienen como un énfasis racial y no étnico, ¿sí?
Y por eso los primeros movimientos que se dan acá, e incluso en Brasil, están inspirados en esos movimientos. Entonces es denuncia de la discriminación en las ciudades. Entonces a la misma educación tenemos menores trabajos o trabajos menos remunerados. Frente a la misma situación, frente a mayor preparación de estudios, escogen a otra persona que no es negra. Los barrios tienen menos acceso a servicios potables, menos acceso a la salud. O sea, eran como unas denuncias de unas situaciones de opresión cotidianas, los primeros movimientos. Pero después, con todo lo que pasa con la Constitución, el giro multicultural y los movimientos indígenas, sí empieza a ser como el movimiento, sobre todo esta última etapa, de mucha reivindicación étnica y cultural. Entonces, el territorio, la propiedad colectiva, los saberes ancestrales, como los ritos. Entonces ahí también hay digamos, la diferencia en cómo se estructuran ambas sociedades coloniales va a marcar una diferencia tanto en los estudios como después en los movimientos. Entonces aquí estos movimientos raciales tuvieron muy poco, o sea, fueron importantes. Hubo un movimiento que se llamaba Soweto por el barrio en Sudáfrica, y muchas referencias a Martin Luther King, a Malcolm X, a las Panteras Negras, pero esos no van a ser los que llegan a la Constitución o los que siguen después de la Constitución, sino más los movimientos rurales, étnicos, y lo racial ahora está volviendo como a surgir, pero no estaba presente antes. O sea, así. Yo creo que ya sí. ¿Tienen algo más? Gracias, chicos, gracias por venir.